impactó fuertemente el suelo de ese planeta creando una gran explosión. Vamos, no te quedes allí, levántate y dame más batalla, diría Ayame, mientras veía la fuerte explosión con una pequeña sonrisa. Fai se ponía de pie limpiándose el polvo que tenía por la explosión. En serio, ningún rasguño, diría Ayame mientras esquivo un fuerte golpe con alguna dificultad. No, que decías que tenías más poder, diría Fai mientras dejó ir otro fuerte golpe a gran velocidad. Ayame bloqueó el segundo golpe y a una brutal velocidad lanzó un golpe. Fai al ver eso también lanzó otro fuerte golpe. Ambos colisionaron fuertemente sus puños creando una fuerte onda de viento. De allí salieron los dos guerreros, impactó 12 fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada uno de sus golpes iba siendo impresionante. Ayame se movía a grandes velocidades mientras esquivaba e impactando feroces golpes. Vaya su velocidad de ataque y fuerza en sus puños en impresionante, diría Fai en sus pensamientos mientras esquiva y responde los fuertes golpes a gran velocidad. Ambos tenían una batalla muy igualada, cada impacto de sus puños era brutal creando fuertes explosiones. Por donde iban pasando solo deja destrucción. Ayame lanzó un fuerte derechazo. Fai al ver lanzó el fuerte izquierdazo. Ambos se impactaron brutalmente que salieron disparados hasta colisionar fuertemente unas montañas que se destruyeron por el brutal choque. Maldiciones de golpe, sí que me dolió, se diría Ayame en sus pensamientos mientras salía de la fuerte explosión con algunas heridas en su cuerpo. Vamos, ¿qué pasó? No me digas que te dolió, lo dijo Fai mientras también tenía varias heridas en su cuerpo que lentamente se estaban sanando. Jaja, vete, estás igual a mí, diría Ayame mientras se sanó con el elemento relámpago. Veo que estamos parejos en nuestra sanación, diría Fai con una pequeña sonrisa. Y eso que diría Ayame mientras su intenso aura relámpago se hacía presente haciendo retumbar todo el terreno de combate. Así que aún tiene más poder, diría Fai mientras su intensa aura oscura se hacía presente. Ambos se miraban intensamente que en ese lugar se sentía una tensión. Ojos místicos de petrificación, diría Ayame mientras sus ojos brillaban y lanzó el fuerte ataque mental. Fai al verla a los ojos fue afectando sin poder moverse al su flujo de su poder detenerse por completo. Ayame aprovechó ese momento y se lanzó a gran velocidad. E impactó un fuerte rodillazo y sus botas se cargaron de rayo aumentando aún más el ataque y potencia. Fai salía disparado a una brutal velocidad hasta colisionar con una montaña de rocas creando una gran explosión. Ayame no se detuvo y con sus dagas lanzó más de 100 rayos a gran velocidad. El lugar fue impactado por cada rayo creando una gran explosión. Vamos, no me digas que eso terminó con tu vida, dirá Ayame viendo la fuerte explosión con una pequeña sonrisa. Maldición, su fuerza y dominio son impresionantes, nada comparada a la Servant de la dimensión 6000, se diría Fai en sus pensamientos mientras se ponía de pie con una pequeña sonrisa. Su cuerpo estaba lleno de heridas que están sangrando pero eran curadas lentamente. Nota: el emperador se fijó en la dimensión 6000 por su poder extraño que si lo combina con el Ki sería aún más poderoso. Fin de nota. ¿Qué pasó? No me digas que esa es tu mayor resistencia, diría Ayame mientras veía con una pequeña sonrisa a su rival. Negromancia, resistencia, diría Fai mientras su cuerpo se volvió como el diamante de resistente. Así que aumentó la resistencia de su cuerpo. Puños relámpago, diría Ayame mientras sus puños estaban cargados de puro relámpago. Ambos se lanzaron a gran velocidad y el impacto de sus puños fue tan brutal que se creó un gran cráter debajo de ellos. De ahí le dieron inicio a su segundo enfrentamiento. Cada impacto de sus puños iba siendo intenso. Las magnitudes de sus resistencias y potencias de sus golpes iba siendo brutal que donde iba solo deja destrucción. Ayame estaba resistiendo los fuertes golpes que la iban lanzando pero se la iba haciendo difícil ya que sus puños no le hacía mucho efecto a su rival que tenía a ella a aumentar su poder y fuerza lentamente para intentar afectar el cuerpo de su rival. Vamos, no me digas que no puedes seguirme el paso, diría Fai con una pequeña sonrisa mientras esquiva y responde algunos golpes. Verdadero cuerpo relámpago, diría Ayame mientras su cuerpo se volvió una con rayo y a gran velocidad comenzó a impactar golpe tras golpe una y otra vez. Fai no podía hacer nada, cada golpe lentamente le hacía daño pero en un solo punto. Ayame se estaba concentrado en dar golpe en el mismo punto una y otra vez y le estaba funcionando ya que le estaba haciendo daño a su rival lentamente. Maldición, descubrió esa pequeña debilidad, diría Fai mientras intenta seguir el rayo que pasa a gran velocidad pero se le hacía imposible. Ayame detuvo su brutal ataque y veía seriamente a su rival. Los nudillos de Ayame están destrozados por impactar a esas rocas varias veces y hacerle ese poco daño. Jaja, ya no puedes seguir, diría Fai con una pequeña sonrisa.
Maldición, mis nudillos están destrozados, diría Ayame, mientras los regenera con el rayo. Vamos, no me digas que mi diversión ya se me terminó, diría Fai con una pequeña sonrisa. Expresa mi dolor, mi gloria y victoria a gran explosión infinita, diría Ayame mientras al cerrar sus puños el rayo dejando en el cuerpo del guerrero se activó. Fai se sorprendió por eso y al querer deshacerse del rayo fue muy tarde. En más de 1 kilómetro a la redonda, se vio una gran explosión y miles de rayos que cayeron en el lugar de la explosión. Ayame veía fijamente la explosión al ver el resultado final. Fai estaba de rodillas, varios huesos del guerrero se veían y no paraba de sangrar. El ataque a Gran fue bestial, la explosión devastó gran parte de donde se llevó a cabo. No me digas que ya te gané, diría Ayame viendo al guerrero con una pequeña sonrisa. Claro que no, yo aún seguiré. Liberación del sello prohibido, Kai, diría Fai mientras un poder siniestro se hacía sentir haciendo temblar toda la zona de combate. Todo a su paso estaba siendo destruido por ese gran poder, sus heridas habían sido sanadas y con una mirada fría veía a la guerrera. Así que aún guardabas más poder. Esto se va a poner más interesante. Al destruir la armadura negromancia no tendrás más resistencia suprema, diría Ayame con una pequeña sonrisa. ¿Para qué voy a querer una armadura inservible cuando tengo este gran poder para destrozarte en segundos? Diría Fai con una pequeña sonrisa. Quiero ver que lo intentes, diría Ayame, mientras fuertes rayos caen en toda la zona de combate. Activación real, segunda liberación del rayo, diría Ayame mientras su poder supera a su rival por poco. Así que aún tenías las poder cadenas Agravain, diría Fai mientras cadenas oscuras que las formó en una lanza, mientras se puso en pose de combate. Lanza rompe tormentas, diría Ayame mientras una lanza carmesí aparecía en sus manos siendo la lanza relámpago mientras tomó su postura. La lanza de Lancer pero forjada con diferentes materiales, diría Fai mientras se lanzó a gran velocidad con un fuerte ataque al corazón. Ayame creó un escudo de relámpago en su corazón y se lanzó a gran velocidad con su lanza que irradiaba gran poder del rayo. El impacto de ambas armas fue impresionante que creó una gran explosión. De dicha explosión se veía como colisionan sus lanzas ambos, cada impacto de las lanzas era impresionante. Ambas lanzas tenían un poder impresionante, ni una de las dos cedía ante la otra. El fuerte intercambio de armas duró varios minutos. Pain, diría Ayame mientras lanzaba la lanza a gran velocidad, a su paso iba dejando pura destrucción. Agravain, diría Fai mientras lanzó la lanza oscura a gran velocidad. El impacto de ambas armas fue impresionante que creó una gran explosión y las lanzas se vieron igualadas que terminaron creando otra explosión. La lanza de Ayame le llegó a sus manos mientras la devolvía a su reino de nuevo. Pero en ese segundo sintió como algo le había atravesado un meridiano importante siendo el mismo de rayo. Nunca bajes tu guardián ahora sin ese elemento. ¿Quién eres?, diría Fai mientras tomó distancia. Ayame reconstruyó el meridiano pero no al 100% ya que usaría mucho poder. Vamos ya, date por vencida, no podrás conmigo, diría Fai con una pequeña sonrisa. Ayame caí de rodillas mientras miraba seriamente al guerrero. Dagas relámpago, vengan a mí, diría Ayame mientras las dagas aparecían en sus manos mientras veía seriamente al guerrero. Que aún puedes usar tu maldito elemento, diría Fai mientras fue callando con una daga que le cortó la boca. Ya cállate, ¿no ves que es molesto?, diría Ayame mientras veía seriamente al guerrero. Y a una impresionante velocidad comenzó a clavar golpes y patadas sin parar, su velocidad estaba al límite mientras hacía eso. Fai salió disparado hasta colisionar fuertemente con una montaña de rocas creando una gran explosión. Loto carmesí. Explosión de hojas de llamas eléctricas, diría Ayame mientras lanzó la fuerte técnica a gran velocidad. El loto carmesí iba destruyendo todo a su paso mientras se movía a gran velocidad, hasta hacer colisión con su objetivo creando una gran explosión. Ahora sí vencía, diría Ayame mientras cae de rodillas y suelta un bocado de sangre. Vaya, esa técnica sí que fue impresionante, diría Fai mientras su cuerpo estaba destrozado pero él seguía de pie como si nada, pero su poder había decaído un 40%. El Kai es una técnica que mata los sentidos del guerrero hasta no hacerlo sentir dolor. ¿En serio aún sigue de pie después de que ese ataque le diera de lleno?, diría Ayame mientras se ponía de pie mientras lo veía seriamente. Nada mal esa técnica si no tuviera el poder prohibido activo, no creo que hubiera salido vivo, diría Fai mientras sus heridas eran sanadas lentamente. Maldición, mi fuerza ha disminuido pero eso no me detendrá. Ojos místicos de la perdición, cae en tus profundos miedo hasta la muerte, diría Ayame mientras sus ojos brillaron intensamente. Fai fue impactado por la técnica, siendo afectando solo 2% ya que los sentimientos del guerrero eran nulos. Maldición no le afectó mucho, diría Ayame mientras comenzó a lanzar fuertes rayos de sus manos, cada tenía un gran poder. Fai los estaba esquivando fácilmente y lanzó una fuerte ráfaga de fuego.
Ayame fue impactada por dicha creando una gran explosión. No me digas que la fuerza ya se te terminó o ya no ves que ni un rayo me ha impactado, diría Fai con una pequeña sonrisa. Ayame salía con fuertes quemaduras que eran sanadas lentamente y con una pequeña sonrisa. ¿Qué es lo que te da gracia? Diría Fai serio. Que te has descuido. Ruinas relámpago, activación maldita, diría Ayame mientras unas ruinas aparecían irradiando un gran poder. Que con esas simples rocas me vas a ganar, diría Fai con una pequeña sonrisa. Jaja, el poder prohibido del rayo ha sido activado, de ahí no saldrás más que hecho polvo, diría Ayame mientras sus ojos, nariz y varias partes de su cuerpo estaban sangrando. Activar ese poder prohibido le estaba costando un gran precio. Ve, tu estado apenas te mantiene de pie, diría Fai, pero en eso dos rayos oscuros le impactaron creando una gran explosión. Antes de caer inconsciente te llevaré a el otro mundo, diría Ayame mientras lanzó más rayos a gran velocidad. Fai estaba siendo destrozados lentamente por todo ese lugar. Se comenzó a ver charcos de sangres hechas por el guerrero. Maldición, mi cuerpo se ha destruido un 80%, no sé cuánto tiempo voy a resistir más, diría Fai mientras intenta cubrirse por cada impacto, pero se le hacía imposible. Vamos, ¿qué pasa? No me digas que no puedes esquivar unos simples rayos, diría Ayame mientras veía con una pequeña sonrisa a el guerrero. Ahora muere, diría Ayame mientras aumenta los rayos al máximo lanzándolos a gran velocidad. Fai fue impactado por más de 100 rayos que le destruyeron su cuerpo en un 99%. Ya que Ayame cayó inconsciente por usar su poder al límite, su cuerpo estaba destruido. Ahora muere, diría Fai mientras con sus últimas fuerzas lanzó una técnica impresionante. Bajo mi guardia ella no va a morir, diría Konsu mientras tomó el cuerpo moribundo de Ayame. Imposible, ¿cómo sigues viva?, diría Fai, pero en eso fue eliminado por completo. Descansa que la ayuda está por llegar, dijo Konsu devolviendo el cuerpo de Ayame. En la batalla de Kara, momentos antes. No te confíes en ningún momento, le diría el Saiyajin mentalmente a su pareja. Claro, lo dijo Kara mientras estaba lanzando fuertes golpes. Vamos, no me digas que ese es todo tu poder, diría Meki mientras lanza fuertes golpes a gran velocidad. Jaja, solo eres una habladora como toda tu escuadra de debiluchos, diría Kara mientras esquiva y responde varios golpes. Ambas estaban teniendo una gran batalla, cada impacto de sus puños iba siendo impresionante creando fuertes explosiones. Kara se desplaza a gran velocidad impactando un fuerte golpe. Meki no tuvo el tiempo suficiente para esquivar el fuerte golpe que le dio de lleno, sacando la disparada hasta colisionar fuertemente con una roca creando una fuerte explosión. Vamos, ponte de pie y dame más diversión y no me aburras, diría Kara mientras veía la fuerte explosión. Jaja, no me digas que por darme ese fuerte golpe ya te sientes vencedora, diría Meki mientras salía de la fuerte explosión sin ningún rasguño. En serio, ese brutal impacto no te hizo mucho daño, diría Kara sorprendida por eso. Jaja, no me digas que te has sorprendido por algo tampoco, vaya patética, diría Meki mientras se lanzó a gran velocidad. Maldición, si tiene esa resistencia será algo complicado terminar la batalla rápido, diría Kara mientras se lanza a gran velocidad. Ambas al no más colisionar sus puños se creó una fuerte explosión. De la fuerte explosión salieron ambas guerreras, intercambiando fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades. Por donde pasan solo dejan pura destrucción. Golpe infinito vacío, diría Meki mientras impacta el fuerte golpe. Kara entró a una dimensión donde había un infinito vacío. Pero en eso abrió un portal internacional con la magia el Ritchie saliendo de ese lugar. ¿Que como carajos saliste de ese lugar?, diría Meki seria. Jaja, no solo tú tienes trucos, diría Kara con una pequeña sonrisa. Maldición, esta mujer debe ocultar más cosas, diría Meki mientras se ponía en guardia. ¿Qué pasa? No me digas que me tienes miedo, diría Kara con una pequeña sonrisa. Jaja, tu darme miedo es broma, ¿verdad?, diría Meki mientras se lanzó a gran velocidad con un fuerte golpe. Kara lo esquivó con algunas dificultades y a una alta velocidad le dejó ir un fuerte golpe. Meki también lo esquivó. Así ambas me dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada uno de sus golpes era impresionante. Kara tenía una fuerza brutal impresionante, pero ella por momento no logró controlar dicha fuerza, que a veces pierde el control de ella. Esta mujer se ve débil y todo, pero en momentos cruciales su fuerza incrementa brutalmente, diría Meki mientras estaba esquivando y respondiendo los fuertes golpes con algunas dificultades. Vamos, no me digas que no me puedes seguir el paso, diría Kara mientras seguía lanzando fuertes golpes y puñetazos sin parar. Jaja, tus golpes solo son una brisa para mi cuerpo, diría Meki mientras estaba esquivando los fuertes golpes, pero algunos le daban causarle un leve daño. Pero tu cuerpo no respalda tus palabras, diría Kara impactando un fuerte derechazo en toda la cara de la guerrera. Meki salió disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo del planeta.
Maldición, su cuerpo es difícil de penetrar, su pie es como el diamante, diría Kara, mientras sus nudillos le salían sangre. Así que tiene daño al colisionar sus puños a mi piel, diría Meki mientras se ponía de pie, pero ese impacto le causó varios daños. Si solo tuviera la resistencia de Kakaroto ya la hubiera vencido en unos segundos, diría Kara mientras veía seriamente a la guerrera. ¿Qué pasa? ¿Tengo algo en la cara o por qué me ves así? ¿Te doy miedo acaso? Diría Meki mientras veía seriamente a la guerrera. Jaja, tu darme miedo es una broma de mal gusto, ¿verdad? Diría Kara. Kara sabía que en fuerza y poder tenía la delantera, pero en resistencia estaba perdiendo bastante. Pues si no me tienes miedo aquí te espero, diría Meki mientras veía con una sonrisa a la guerrera. Kara se desplaza como el viento y el rayo a una velocidad brutal con un fuerte golpe. Meki se sorprendió que al darse la vuelta para responder el fuerte golpe salió disparada cientos de metros por la magnitud del golpe que recibió. Vamos, no le digas que no vistes un simple golpe, diría Kara con una pequeña sonrisa. Jaja, eso no fue nada, pero en eso Meki sintió como sangre le corría a su rostro. Pero tu rostro no lo dice, lo diría Kara con una pequeña sonrisa. ¿Cómo es posible? Diría Meki mientras se limpió la sangre y a gran velocidad lanzó un fuerte golpe. Kara hace lo mismo que su rival. El impacto de sus puños fue impresionante, creando una fuerte onda de viento que arrasó con todo a su paso, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada uno de sus golpes era devastador. El planeta apenas estaba soportando dicha batalla apocalíptica que se estaba llevando a cabo. Kara se movía a grandes velocidades mientras daba fuertes puñetazos sin parar. Meki tenía varios problemas al esquivar los fuertes golpes. Vamos, no me digas que soy muy rápido y eso que aún no uso mi verdadero poder, diría Kara, pero en eso recibió un fuerte golpe que la sacó disparada hasta colisionar fuertemente algunos escombros de la batalla. Ya me tienes harta, es hora que me ponga seria, diría Meki mientras aumenta su poder a un 50%, haciendo temblar todo mientras veía seriamente Kara. Así que vamos a usar más, diría Kara, mientras rayos caen donde ella se encuentra y un gran poder se hacía sentir. Kara también estaba en su 50% de poder, siendo impresionante. Su elemento en ese poder es más intenso que el del mismo Kratos, diría Meki mientras se ponía seria. ¿Qué pasa? Te doy miedo, diría Kara, mientras varios portales se abrían detrás de ella y varias armas relámpago aprecian. Imposible, tiene la misma habilidad del rey de héroes Gilgamesh, diría Meki mientras veía seriamente a la guerrera. Kara lanzó las fuertes armas a gran velocidad. Meki estaba esquivando, pero varias armas le lograron cortarle de varias partes del cuerpo de ella. Kara devolvió cada arma a su reino de nuevo mientras veía a la guerrera. Meki se regeneró de las fuertes heridas mientras veía seriamente a la guerrera. ¿Qué pasa? No me digas que tu resistencia tiene un límite, diría Kara con una pequeña sonrisa. Maldición, esas armas son puras, su puro relámpago. Si una me hubiera dado de lleno creo que no la hubiera contando, diría Meki mientras se ponía de pie con un semblante serio. ¿Qué pasa? No me digas que ya no puedes seguir, diría Kara burlándose de la guerrera. Pero en su interior ella sabía que la guerrera iba a seguir ya que sus armas no fueron muy efectivas. Vaya, veo que eres buena haciendo chiste, diría Meki mientras se lanzó a gran velocidad. Kara al ver eso también se lanzó a gran velocidad. Al impacto de sus puños se creó una gran onda de viento. En la batalla de Kakaroto, Rice recibió un fuerte golpe que lo sacó disparado hasta colisionar brutalmente con una montaña. Vamos, no me digas que ese es todo tu poder, menuda decepción, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Jaja, si supieras mi verdadero poder, saldrías corriendo como un cobarde, diría Rice mientras se ponía de pie con una pequeña sonrisa. Ajá, ¿por qué no lo muestras y tanto hablas?, diría Kakaroto serio. Solo me divierto un rato, después te agrego vivir un infierno, diría Rice mientras se lanzó a gran velocidad. Kakaroto lo perdió de la vista, que recibió un fuerte golpe que lo sacó disparado miles de kilómetros hasta salir de ese planeta y llegar a uno nuevo con una fuerte colisión. Maldiciones de golpes y me dolió, diría Kakaroto mientras se ponía de pie mientras veía llegar a el guerrero. Creo que me pasé con ese golpe, diría Rice mientras se volvía a lanzar a gran velocidad. Kakaroto al ver eso también se lanzó. Ambos le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Kakaroto se estaba moviendo a grandes velocidades mientras le daba fuertes golpes a su rival. Rice los recibí que le estaba causando daño por la magnitud de cada golpe. Maldición, la fuerza física de esta guerrero es igual a la de nuestro señor, se diría Rice en sus pensamientos.
¿Qué pasa? No me digas que mis simples golpes te están poniendo en apuros, diría Kakaroto mientras seguía lanzando los fuertes golpes sin parar. Rice recibió un fuerte golpe que lo sacó disparado varios kilómetros, hasta colisionar brutalmente con el suelo del planeta. Vamos, no que decías que me superas en poder y vete donde estás, diría Kakaroto. Rice se ponía de pie con algunas heridas en su cuerpo que estaban sangrando sin parar. Maldito, te hará sentir este dolor el doble, diría Rice mientras se lanza a gran velocidad. Espero verlo, diría Kakaroto mientras también se lanzó a una brutal velocidad. Ambos retomaron su fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada uno de sus golpes iba siendo impresionante, que destruyen todo lo que había a su paso en ese gran planeta. Kakaroto esta vez comenzó a tener varias dificultades al esquivar los tremendos golpes que iba a donde él a grandes velocidades. Maldición, su velocidad ha estado en aumento estos últimos momentos, diría Kakaroto mientras seguía esquivando los fuertes golpes con algunas dificultades. Por todo ese gran planeta solo se veía a dos veloces rayos impactar fuertes golpes una y otra vez sin parar. Kakaroto estaba lanzando feroces golpes a unas altas velocidades. Rice estaba teniendo pequeñas dificultades al esquivar los fuertes golpes, pero no eran la gran cosa para el guerrero. La batalla de ambos había durado varios minutos. Dicho planeta donde se está llevando la batalla estaba siendo totalmente destruido. Los pocos habitantes que quedaban eran los más fuertes del planeta, pero aún así su extinción está cerca. Vaya Saiyajin, no luchas nada mal, tu poder es decente pero no lo suficientemente para derrotar a el líder de esta tropa, diría Rice lanzando fuertes golpes a grandes velocidades. Maldición, él tiene razón, aún veo más poder oculto en sus meridianos, se diría Kakaroto mientras aumenta la velocidad de sus golpes aún más, y comenzó a impactar fuertes golpes. Rice esta vez lo tomó distraído, que los fuertes golpes lo sacaron disparado varios kilómetros hasta colisionar con unas rocas. Vamos, ¿qué paso? No me digas que ya no me puedes seguir el paso, diría Kakaroto cuando fue callado de un fuerte golpe que lo sacó disparado hasta colisionar brutalmente con el suelo del planeta creando una gran explosión. Deja de alardear de tu poder cuando estás por debajo de mí, diría Rice mientras se limpia la poca sangre que le salía de su nariz por el anterior golpe. Maldición, mis ojos están perdiendo ante él, diría Kakaroto serio. ¿Qué pasa? Tu ojos ya no puede ante mí, diría Rice esquivando un fuerte golpe que iba a donde él. Vamos, maldito, deja de esquivar mis golpes, diría Kakaroto mientras seguía lanzando fuertes golpes a grandes velocidades. Jaja, ¿qué quieres que haga ante tu mediocre velocidad? Diría Rice mientras seguía esquivando los fuertes golpes lentamente. Pero de un momento para otro le lanzó un fuerte rodillazo. Kakaroto esta vez no corrió con buena suerte, ya que el impacto de ese rodillazo fue brutal, que varias costillas fueron destruidas, mientras soltó un bocado de sangre. Maldición, por poco me bañas en tu sucia sangre, demonio, diría Rice mientras lanzó otra fuerte patada a gran velocidad. Kakaroto salió disparado mientras iba impactando una y otra vez el suelo hasta lograr detenerse en una montaña. Vamos Saiyajin, dame más peleas si no quieres quedarte sin cabeza en un solo segundo, diría Rice viendo seriamente al guerrero. Maldición, este maldito no se está con juegos, diría Kakaroto mientras se ponía de pie, mientras sus heridas eran sanadas lentamente y sus costillas al igual. ¿Qué esperas? Aquí te estoy esperando, diría Rice mientras veía con una pequeña sonrisa al guerrero. Kakaroto liberó aún más poder por las heridas que tenía, siendo el aumento de sus senkais que le terminaron ayudando. Así que aún tenían más poder. Esto se va a poner más interesante, diría Rice, pero fue callando de un fuerte golpe que lo sacó disparado varios kilómetros hasta lograr detenerse en una montaña. Decías, diría Kakaroto mientras detuvo un fuerte golpe que iba a donde él a gran velocidad. Vaya, tus reflejos han aumentado. ¿Por cuánto tiempo serán? Diría Rice mientras lanzó otro fuerte puñetazo a gran velocidad. Kakaroto lo esquivó y le dio un fuerte puñetazo a su rival. Rice se movió varios metros hasta lograr detenerse. Vaya, nada mal, espero este round no sea aburrido, diría Rice mientras se lanzó a gran velocidad con un fuerte golpe. Espero mi cuerpo soporte esto. Caminos de perdición, activación prohibido, diría Kakaroto mientras un poder siniestro se hacía sentir por el guerrero y se lanzó a gran velocidad. Ambos impactaron brutalmente sus puños creando una fuerte explosión, de la cual ambos le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada uno de sus golpes y puñetazos eran impresionantes, que todo a su paso era destruido aún más de lo que estaba ese planeta. Kakaroto aumentó la fuerza de su siguiente golpe. Rice al verlo hizo igual. El impacto de sus puños fue bestial, que el mismo planeta fue destruido por las magnitudes de sus golpes. Ambos comenzaron a tener un fuerte intercambio de golpes y patadas por todo el espacio. Solo se veía a dos veloces rayos colisionar
colisionar sus puños una y otra vez sin parar. Kakaroto se desplaza a grandes velocidades mientras impacta fuerte golpe. Rice estaba teniendo severos problemas al esquivar esos puñetazos que tenía una maldición puesta por Kakaroto en la batalla. ¿Qué pasa? No me digas que unos simples golpes le temes, diría Kakaroto mientras seguía lanzando los fuertes puñetazos. Ajá, si no estuvieras usando esa maldición, que el que toque esos puños los robaras el 100% de su poder hasta su alma, diría Rice mientras seguía esquivando los fuertes puñetazos. ¿Que no te gustaría estar con tu amo Kratos?, diría Kakaroto. El Saiyajin lentamente estaba jugando con la mente de su rival. No caeré en un simple juego, diría Rice mientras seguía esquivando y por momentos logra impactar uno o dos golpes al Saiyajin. Maldición, porque no logro darle un golpe certero, que la mayoría los fallo, diría Kakaroto mientras seguía lanzando los fuertes puñetazos. Rice se comenzó a dejar de juegos y lanzó un fuerte puñetazo. Kakaroto salió disparado hasta colisionar con una estrella destruyéndola al instante. Ahora ya me dejaré de juegos, diría Rice mientras veía seriamente al guerrero. ¿Que estabas jugando anteriormente? No me hagas reír si apenas estabas esquivando los golpes y ahora te quieres hacer el rudo, diría Kakaroto serio. Eso ya lo veremos, diría Rice mientras comenzó a aumentar su poder a niveles colosales hasta llegar a su 75% de poder, haciendo retumbar todo ese lugar. Maldición, ahora creo que tendré más difícil esta batalla, diría Kakaroto mientras la maldición se desactivó mientras veía seriamente al guerrero. ¿Qué pasa? No me digas que te doy miedo, diría Rice mientras veía con una pequeña sonrisa al guerrero. Jaja, tú darme miedo nunca, solo eres una escoria ante mí, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Ajá, eso ya lo veremos, diría Rice mientras se lanzó a gran velocidad con un fuerte puñetazo. Kakaroto se sorprendió por eso, pero en ese momento sus ojos carmesí brillaron intensamente mientras intenta seguirle el paso a su rival. ¿Qué pasa? No me digas que soy demasiado veloz para tus ojos, diría Rice mientras lanza un fuerte puñetazo a gran velocidad. Ahora ojo carmesí castigador de almas, diría Kakaroto mientras una luz carmesí impactó en su rival. Rice cayó en un planeta dolorido por el fuerte poder mental que la había impactado mientras su alma estaba sufriendo. Jaja, mírate dónde estás, a mis pies, como debe ser, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Maldito, esto se termina aquí, diría Rice mientras su poder aumentó al máximo, destruyendo el poder mental del guerrero mientras los veía seriamente. Kakaroto por instinto dio un paso hacia atrás mientras veía intensamente al guerrero. ¿Qué pasa? No me digas que tienes miedo, diría Rice mientras todo lo que su aura tocaba era desintegrando por completo. Jaja, un Saiyajin nunca le teme a nada, diría Kakaroto. Pero el Saiyajin sabía más que nadie que la batalla que se está por librar será otro nivel sin probabilidades de que salga vivo de este enfrentamiento, diría Kakaroto mientras veía seriamente al guerrero. Ven y ataque si supuestamente no tienes miedo, diría Rice con una pequeña sonrisa. Kakaroto no dijo nada y se lanzó a gran velocidad con un fuerte puñetazo. Rice lo esquivó con mucha facilidad. Kakaroto se sorprendió por la facilidad que le esquivaban el fuerte golpe, pero en un solo segundo recibió una infinidad de golpes que lo sacaron disparado hasta colisionar brutalmente con una montaña de rocas creando una gran explosión. Vamos, no me digas que ese simple golpe os dolió, diría Rice con una pequeña sonrisa. Kakaroto salía de la fuerte explosión con múltiples heridas en todo su cuerpo. Jaja, mírate, estás más muerto que vivo, diría Rice mientras le dejó ir otra infinidad de golpes en un solo segundo. Kakaroto los recibió de lleno que varias costillas y algunos huesos fueron destruidos por completo y cayendo de rodillas por los fuertes golpes que recibió y volvió a su fase 2 de los demonios. Menuda decepción de este Kakaroto, diría Rice mientras le dio un fuerte rodillas. Kakaroto volvió a salir disparado hasta colisionar brutalmente con un volcán que al no más entrar el Saiyajin hizo erupción saliendo disparado. Rice aprovechó ese momento y le lanzó una fuerte patada para mandarlo al planeta donde inició todo. Kakaroto impactó brutalmente el suelo de su planeta. Vamos, ponte de pie si no quieres que matemos de un solo golpe a tu familia, diría Rice mientras ponía una pequeña sonrisa. Kakaroto vio a todos derrotando cara, aún no tenía una batalla casi igual con su rival. Pero Akame estaba en estado crítico con Ayame y una de las dos el poder estaba fluyendo rápidamente. Mira lo que causas, no existe una dimensión donde los Kakaroto son felices para siempre, de alguna manera deben sufrir como un bucle en el tiempo, diría Rice mientras le cortó un brazo a Kakaroto. El Saiyajin comenzó a desangrar velozmente, ya su cuerpo está destruido por la brutal paliza. Ponte de pie y dame más batalla, diría Rice con una pequeña sonrisa.
Pero en eso toda la realidad, mejor dicho la dimensión, estaba entrando una destrucción masiva por el poder abismal que se comenzó a sentir. Yo, Goku, el futuro enemigo del Saiyajin del infinito, hago pacto momentáneamente con el guerrero Kakaroto, espiritualmente diría Goku mientras entro al cuerpo casi muerte de Kakaroto. Todo lentamente se comenzó a calmar. El pelaje de Kakaroto cambió a un oscuro, su cabello creció cambiando de color a carmesí como sus ojos y una cola aparecía. Imposible, ¿cómo es que tiene esos poderes los de la gema del tiempo, gema del poder y gema del alma?, diría Rice mientras dio un paso hacia otras. ¿Qué paso? No me digas que te doy miedo, diría Goku con una pequeña sonrisa mientras estira sus músculos. Responde mi maldita pregunta, Saiyajin maldito, diría Rice mientras esquivo una fuerte patada de milagro. Goku lanzó otro fuerte puñetazo a gran velocidad. En la batalla de Kara. Kara recibe fuertes golpes a grandes velocidades que le destruyen poco a poco algunos huesos. Vamos, no me digas que así se vence a una reina suprema, diría Meki mientras lanza fuertes golpes. Maldición, esta mujer me está superando lentamente en poder, diría Kara mientras esquiva los fuertes puñetazos con mucha dificultad. Meki lanzó un fuerte rodillazo a gran velocidad. Kara esta vez no logró ver el fuerte golpe que le dio de lleno, mandándolo a estrellarse fuertemente con el planeta, creando una gran explosión. Vamos, no me digas que ya te vencí, diría Meki con una pequeña sonrisa mientras veía a la guerrera. Claro que no, este es el principio de una guerra y yo no seré vencida por la inútil del emperador, diría Kara mientras se ponía de pie. Fuertes rayos comenzaron a caer en toda la zona de combate y su gran poder se hacía sentir estando a un 80% de su máximo poder. Así que pero Meki fue callada de un fuerte puñetazo. Kara no se detuvo con un solo golpe y le dejó ir una infinidad de golpes en un solo segundo. Meki impactó brutalmente unas rocas. ¿Qué decías?, diría Kara mientras portales carmesí aparecen y lanzando miles de armas relámpago, destruyendo todo y al instante las devolvió al reino. Maldición, diría Meki mientras soltó un bocado de sangre mientras se ponía de pie lentamente. Veo que aún puedes seguir a pesar de la fuerte lluvia de armas, diría Kara con una pequeña sonrisa. Jaja, eso no fue nada, diría Meki mientras comenzó a aumentar su poder a niveles sorprendentes. Todo el planeta estaba retumbando por el enorme poder de la guerrera. Maldición, aún no usaba más poder, tendré que ponerme más seria, diría Kara mientras libera el 100% de su poder también. Ambas se veían seriamente. Plasma relámpago, diría Kara, y de un portal salió la fuerte técnica a gran velocidad. Agravain, diría Meki mientras lanzó la fuerte técnica a gran velocidad. Ambas técnicas colisionaron comenzando a crear destrucción por todos lados. Kara la tenía sin problemas y lentamente comenzó a ganar terreno en el choque de poderes. Maldición, esto no es posible, diría Meki, resistiendo, pero lentamente se le hacía difícil. Después de unos segundos el poder le hizo impacto, y una gran explosión de niveles colosales se veía por todo el terreno de combate. Vencí así de fácil, no, esto es una trampa, diría Kara mientras a gran velocidad esquivó un fuerte puñetazo. Así que te diste cuenta, diría Mike viendo seriamente a la guerrera. Claro que sí, aparte de que fue muy notorio al no dejar alguna pizca de tu poder, diría Kara mientras esquivó dos espadas carmesí que pasaron por su lado. Así que eres estúpida, pero podrás con una espada suprema, diría Meki mientras la necroespada aparecía. La espada simbionte que puede eliminar tu alma o ser con una estocada en un parte clara en tu cuerpo, diría Kara mientras una espada legendaria relámpago aprecia también. Así que sabes de la necroespada y su poder, diría Meki mientras veía seriamente a la guerrera. ¿Quién no sabría de la arma asesina de dioses supremos? Pero en guerreros como tú tienen un gran costo solo usarla, diría Kara mientras bloqueó el fuerte corte que iba a donde ella. Sí lo sé, y por lo cual no me importa, ya que mataré a la escoria de esta dimensión llevándole otro trofeo a mi señor, diría Meki mientras esquivo un corte de la espada relámpago. Por lo que veo la ha usado aproximadamente 2 veces, se diría Kara en sus pensamientos mientras esquiva los fuertes cortes con algunas dificultades. Vamos, no me digas que solo te mantendrás esquivando, diría Meki mientras seguía lanzando los fuertes cortes a gran velocidad. Kara respondió con un fuerte corte. El impacto de ambas armas fue impresionante, que se creó una fuerte onda de ki destruyendo escombros de la batalla. En ese planeta solo se estaba escuchando el chocar de sus armas una y otra vez. Kara estaba teniendo la batalla dominada varias veces, pero por momentos se le hacía complicado seguir el paso a la necroespada. Vamos, no me digas que la necroespada te está ganado en poder, diría Meki mientras seguía lanzando los fuertes cortes. Poder prohibido relámpago, despierta tu poder en mi espada, diría Kara mientras un gran poder recorre la espada haciendo caer miles de rayos en ella. Toda la zona de combate estaba siendo aún más destruida por los fuertes rayos.
Imposible, esa arma está canalizando grandes cantidades de poder, diría Meki mientras dio un paso hacia atrás antes de que un rayos le impacte. Cadenas relámpago, diría Kara mientras de su espada salía una cadena a gran velocidad. Meki la destruyó con la necroespada y a gran velocidad se defendió con un fuerte corte de la espada. Vaya, veo que tienes buenos reflejos, diría Kara mientras toma distancia de la guerrera. Claro, no soy una inútil como tú, diría Meki mientras esquivó otro fuerte corte y a gran velocidad le dio un fuerte puñetazo. Kara salió disparado varios kilómetros hasta lograr detenerse y con su espada detuvo un fuerte corte. Ambas le dieron inicio a un fuerte intercambio de cortes a grandes velocidades. Por ese lugar solo se escuchaba el impacto de sus espadas una y otra vez. Kara aumentó por un segundo la velocidad de su espada y logró cortar a su rival. Meki sintió de inmediato un intenso poder recorre su cuerpo que por estar distraído un segundo recibió un fuerte puñetazo que la mandó a estrellarse al suelo creando una fuerte explosión. Vamos, no que decías que era un inútil, diría Kara mientras cerró sus puños. En el fuerte cráter se vio una fuerte explosión que creó un cráter aún más grande. De ahí se veía a una Meki con varias heridas en su cuerpo que estaban sangrando sin parar. Maldición, ¿por qué me confié de esa manera tan estúpida?, diría Meki mientras veía seriamente a la guerrera. ¿Qué pasa? No me digas que ya se te fueron las ganas de recibir otra golpiza, diría Kara esquivando un fuerte puñetazo. La necroespada volvió a su lugar de origen. Kara también mandó la espada relámpago. Meki lanza fuerte puñetazo a gran velocidad. Kara lo está esquivando sin ninguna dificultad y le lanzó un fuerte puñetazo. Meki lo detuvo y la atrajo donde ella y le soltó un fuerte rodillazo en todo el estómago de la guerrera. Kara escupió sangre por la magnitud de la patada. Meki lanzó una patada voladora a gran velocidad dando en su objetivo. Kara salió disparado a miles de kilómetros hasta colisionar brutalmente con una montaña que la destruyó. Vaya patética al pensar tener ventaja en la batalla, diría Meki mientras veía con una pequeña sonrisa a la guerrera. Detrás de esa sonrisa se oculta un dolor. Siento dolor proveniente de ti, diría Kara mientras se ponía de pie con una pequeña sonrisa. Maldición, siento como cada meridiano está siendo destruido por un gran poder, se diría Meki en sus pensamientos y a gran velocidad lanzó un fuerte puñetazo. Kara al ver eso la imitó. Ambas impactaron brutalmente sus puños creando una fuerte onda expansiva. Las dos guerreras por dentro sentían un inmenso dolor ya que los anteriores golpes y usos masivos de poder en las espadas las desgastó. Así le dieron el posible último round de ambas guerreras. Por todo el cielo del planeta se veían a dos veloces rayos colisionar brutalmente sus puños una y otra vez a grandes velocidades. Kara comenzó a tener dificultades al esquivar los fuertes golpes que se dirigen a donde ella. Meki estaba teniendo las mismas dificultades que su adversario. Ambas se veían con muchas dificultades en las batallas, pero ni una de las dos cedía ante la otra. El combate se terminó prolongando por varios minutos. Sin ver un claro ganador, Kara sentía como cada músculo de ella se estaba destruyendo lentamente por llevar su cuerpo a un límite prolongado. Meki aún podría estar en batalla por más de 2 horas, sin mostrar desgaste muscular o roturas de hueso en la batalla. Kara fue impactada por un fuerte golpe que la sacó disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo del planeta creando una fuerte explosión. ¿Qué pasa? No me digas que ya no me puedes seguir el paso, diría Meki mientras veía seriamente a la guerrera. Maldición, ella aún puede seguir por más tiempo, yo casi llego al límite de mi cuerpo, diría Kara mientras se ponía de pie de nueva cuenta. Vaya, veo que aún puedes seguir, diría Meki mientras veía seriamente a la guerrera. Yo seguiré hasta que mi muerte llegue, diría Kara, pero en eso fue impactada por un fuerte golpe. Pues te daré tu sueño, diría Meki mientras le soltó una fuerte patada. Detrás, diría Kara mientras le dejaba un fuerte golpe. Maldición, eso fue un clon relámpago, diría Meki mientras fue impactada por el fuerte golpe que la sacó disparada hasta colisionar con unas rocas. Nunca dejes que te engañen así de fácil, diría Kara mientras esquiva con mucha dificultad una fuerte patada que iba a donde ella. Así que aún puedes hacer tus truquitos, diría Meki mientras lanzó un fuerte golpe a gran velocidad. Kara lo respondió. El fuerte impacto de sus puños lo que hizo fue destruirles sus nudillos por la magnitud de sus puños. De ahí ambas le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a unas altas velocidades sin parar. Kara tenía muchas dificultades al esquivar los fuertes golpes, y aparte que su poder iba en decaída por la fuerte batalla y por el desgaste masivo en poder. Meki estaba teniendo una batalla muy igualada sin presentar dificultades al esquivar los fuertes golpes que seguía a pesar de las heridas. Vamos, no me digas que ya no puedes seguir, diría Meki mientras seguía lanzando fuertes puñetazos a altas velocidades. Claro que puedo seguir y hasta no verte muerta no voy a descansar, diría Kara mientras seguía lanzando fuertes golpes sin parar.
Maldición, el poder de ella aún es estable, pero ya está en decaída, es cuestión de tiempo para que llegue a su límite y matarla, diría Meki en sus pensamientos. Puños relámpagos, sufrimiento eterno, diría Kara, mientras sus puños fueron rodeados de un intenso relámpago que comenzaron a impactar fuertemente en su rival. Meki tenía muchas dificultades ahora de esquivar los brutales golpes que iban donde ella. ¿Qué pasó? No me digas que unos simples golpes te están costando esquivar, diría Kara mientras lanza los fuertes puñetazos sin parar. Esos golpes solo son una brisa para mi cuerpo, diría Meki, pero ella sabía la magnitud del daño de cada uno. Pero tu cara no refleja eso, diría Kara mientras clavó un fuerte golpe. Meki salió disparada hasta colisionar brutalmente con unos escombros creando una fuerte explosión. ¿Qué pasó? No me digas que ese golpe te causó ese daño, diría Kara con una pequeña sonrisa. Meki se ponía de pie con múltiples heridas en su cuerpo que estaban sangrando sin parar. ¿Que aún puedes seguir de pie a pesar de tus heridas en tu cuerpo?, diría Kara seria mientras esquiva con mucha dificultad una fuerte patada a gran velocidad. De aquí no me voy sin tu cadáver, diría Meki mientras impactó con mucha dificultad una fuerte patada. Kara salía disparada hasta colisionar con el suelo del planeta y rápidamente se ponía de pie deteniendo un fuerte golpe. Meki fue impactada por un fuerte rodillazo que la hizo escupir sangre por la magnitud del golpe. Kara con sus puños llamó rayos que los lanzó a su rival. Meki fue impactada por los rayos, destruyéndole algunos meridianos por la magnitud del ataque. No me digas que con un simple ataque de esa magnitud te ha dejado en ese estado, diría Kara mientras cae de rodillas, mientras soltó un bocado de sangre. Maldición, ahora mi cuerpo ya no puede moverse, diría Meki mientras se intentaba poner de pie pero se le hacía imposible. Plasma elemental, diría Kara mientras con sus últimas fuerzas lanzó la fuerte técnica. Meki al no poder moverse le impactó creando una fuerte explosión que terminó con su vida. Después de eso Kara cayó inconsciente por el uso masivo de su poder a batalla con Goku. Rice esquivó un fuerte puñetazo que se dirigía a su rostro. Vaya, veo que tienes buenos reflejos para ser un inútil del ejército secundario, diría Goku mientras detuvo un fuerte puñetazo. Jaja, y tú serás otro inútil en mi larga lista de muerte, lo diría Rice mientras le clavó una fuerte patada a una alta velocidad como fuerza. Goku salió impulsado hasta colisionar con unas rocas. Maldición, su cuerpo es como el material más fuerte de las dimensiones, diría Rice mientras veía seriamente la fuerte explosión. Vaya, veo que no tendré que confiarme ante ti, diría Goku mientras por un momento la silueta de Kakaroto se dejó ver. Maldición, duerme un sueño eterno hasta que yo te ordene despertar, diría Goku mientras usó el poder de los ojos carmesí en Kakaroto. ¿Qué pasa? No me digas que te dolió, lo diría Rice mientras fue impactado por un fuerte puñetazo que lo sacó disparado miles de kilómetros hasta colisionar brutalmente con unos escombros. Jaja, con eso te calla tu maldita boca, diría Goku mientras usando su bestial velocidad clavó más de 1000 golpes en un segundo. Debajo de Rice se creó un gran cráter mientras tenía varias heridas en su cuerpo que eran difíciles de sanar. ¿Qué te pareció eso, general?, lo diría Goku mientras lo veía sarcásticamente. Haré el último intento en batallar con mi poder normal, si no tendré que usar el poder propio Kai más el poder oscuro para ganarle, diría Rice en sus pensamientos. Será mejor que lo uses ahora si no quieres morir en este round, diría Goku viendo seriamente. Puedes leer mis pensamientos, bueno, pero aún seguiré así, diría Rice mientras se lanzó a gran velocidad con un fuerte puñetazo. Bien, espero me diviertas un rato, diría Goku mientras se lanzó a una alta velocidad con un fuerte golpe. Al no más impacto de sus puños se creó una fuerte onda expansiva. De ahí salieron ambos guerreros, intercambiaron fuertes puñetazos a grandes velocidades. Cada uno de sus puñetazos iba siendo impresionante, que destruyen todo lo que había en ese planeta. Fuertes cráteres se comenzaron a ver por donde iban pasando. Los volcanes comenzaron a hacer erupción por los fuertes temblores que estaban pasando en el planeta. Rice se sorprendió porque en todo ese minuto de que va la batalla Goku no ha recibido mucho daño. En cambio él tenía destruido algunos nudillos y tenía varias heridas. ¿Qué pasa? No me digas que esto te está sorprendiendo, diría Goku con una pequeña sonrisa. Claro que no, diría Rice, pero fue mandado a volar miles de metros por un fuerte puñetazo. Veo que tu cuerpo no dice lo mismo, si te hubiera dado ese golpe con mayor fuerza, ya no hubiera nada de ti, diría Goku mientras veía seriamente al guerrero. Maldición, el poder de este sujeto es mayor el mío, tendré que llegar a ese punto de usar la técnica prohibida, diría Rice seriamente. Pues hazlo rápido que no ves que me aburro, diría Goku serio mientras lo ve. Yo, Rice, líder de las fuerzas dimensionales, activo el poder prohibido Kai más el poder de la dimensión oscura, diría Rice mientras en todo ese gran planeta se comenzó a sentir un inmenso poder que comenzó a recorrer cada rincón de ese lugar y una densa oscuridad aparecía también.
Rice salía en su máximo poder haciendo retumbar todo ese lugar. Vaya, ahora sí serás un digno rival, diría Goku mientras se lanzó a gran velocidad con una fuerte puñetazo. Rice lo esquivó con alguna dificultad y a gran velocidad y fuerza le clavó una fuerte patada en todo el estómago de su rival. Goku escupió saliva y a la vez que fue impulsado hasta colisionar fuertemente con el suelo del planeta, creando un gran cráter seguido de una fuerte explosión. Ahora qué pasa, no me digas que un simple golpe de dicha magnitud acabó con toda la arrogancia que tenías anteriormente, diría Rice, viendo la fuerte explosión con una pequeña sonrisa. Jaja, eso no va a rebajar mi orgullo de guerrero, diría Goku mientras salía de la fuerte explosión con algunos rasguños, mientras su intensa aura se hacía presente y una pequeña sonrisa se le formó en su rostro. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hace tanta gracia?, diría Rice mientras veía al guerrero. Que después de 10.000 años tendré un buen combate y no de entrenamiento, diría Goku mientras sus ojos carmesí brillaban intensamente. Así que no era mentira que esta dimensión estaba bajo resguardo de un Saiyajin de una dimensión diferente, se diría Rice mientras fue impactado por un fuerte puñetazo y a la vez que lanzó uno. Ambos guerreros se dieron fuertes golpes mutuamente. Ambos salieron impulsados varios metros con una pequeña sonrisa ambos. Y a la vez que se comenzaron a mover a grandes velocidades mientras se iban impactando fuertes golpes sin parar. Cada uno de sus golpes iba siendo impresionante, que destruyen a grandes escalas el gran planeta, que era el más resistente de ese Omegaverso. Pero la batalla que se estaba llevando a cabo era de otro nivel que ningún guerrero se podría imaginar. Goku estaba esquivando los fuertes golpes a grandes velocidades mientras lanza fuertes puñetazos y patadas, pero eran muy pocos lo que le hacían impacto a él. Rice estaba haciendo lo mismo, pero él sí estaba recibiendo daño por los fuertes golpes que estaba recibiendo, pero el guerrero no se iba a quedar con los brazos cruzados y comenzó a usar una capa oscura que detenía los fuertes puñetazos. La batalla de ambos guerreros estaba siendo impresionante. En el planeta comenzó a caer una fuerte presión por las velocidades de ambos, que por poco superan la velocidad de tiempo. Goku lanzó un fuerte puñetazo a gran velocidad. Rice lo esquivó. Y la fuerte onda expansiva que creó el fuerte puñetazo, al ser esquivado destruyó una pequeña parte del planeta. Rice al tener cerca al Saiyajin le lanzó un fuerte rodillazo. Goku al intentar esquivarlo se le fue imposible, que lo recibió de lleno, que lo vio varios metros, y rápidamente retomó su postura y lanzó un fuerte golpe al guerrero. Rice al ir a una velocidad bestial, no logró esquivar el fuerte golpe, que le dio de lleno en todo el estómago, que lo hizo escupir sangre y a la vez que fue mandando a chocar con el planeta creando una fuerte explosión. Goku no se detuvo ahí y dejó caer una lluvia de poder a grandes velocidades. Escudo oscuro, diría Rice mientras un fuerte escudo oscuro se formó que lo defendió de la fuerte lluvia de poderes. Después de la fuerte lluvia de poder se vio una fuerte explosión. Así que un escudo oscuro es astuto, diría Goku mientras los veía con una pequeña sonrisa. Rice no diría nada y se lanzaría a gran velocidad donde su rival con un fuerte golpe. Goku lo imitó. Ambos retomaron su destructiva batalla que se estaba llevando a cabo en ese planeta. Los dioses más poderosos del Omegaverso estaban viendo dicha batalla y al saber que se aproxima un apocalipsis si Kratos llegara a llegar a la dimensión, Goku lentamente se estaba dejando de juegos y estaba llevando lentamente la delantera en la batalla, dando fuertes golpes a grandes velocidades. Rice se sorprendió porque pensó que el Saiyajin ya estaba en su máximo poder, por lo cual estaba confiando en ganar, pero toda esa confianza se fue a la basura cuando el Saiyajin tomó la delantera de la batalla. ¿Qué pasa? No me digas que ya no me puedes seguir el paso, diría Goku mientras seguía lanzando los fuertes golpes a grandes velocidades. Maldición, esta Saiyajin aún tiene más poder, se diría Rice en sus pensamientos mientras esquiva algunos golpes con mucha dificultad. Jaja, pensantes que estaba luchando en serio, si ni he usado el poder de algunas gemas, de aquí, diría Goku mientras seguía lanzando los fuertes puñetazos. Aunque quisiera usar ese poder y destruirte de un solo golpe, no puedo al no ser un pacto permanente, como anteriormente se hizo, se diría Goku en sus pensamientos. Así ambos estaban teniendo un fuerte intercambio de golpes y puñetazos sin parar. Rice lentamente se comenzó a ver con fuertes heridas en su cuerpo que eran difíciles de sanar. ¿Qué pasó? No me digas que ya se te está acabado el poder prohibido, porque esta batalla se está tornando aburrida, diría Goku mientras esquiva e impacta fuertes puñetazos. Claro que no, yo aún puede seguir, diría Rice mientras seguía respondiendo los fuertes puñetazos, pero se la hacía imposible y los recibe en su cuerpo. Goku lanzó una fuerte patada a gran velocidad. Rice no la logró esquivar, que le dio de lleno, sacándolo disparado hasta colisionar brutalmente con una montaña de rocas creando una fuerte explosión. Veo que acabo de usar demasiada fuerza en ese golpe, diría el Saiyajin serio.
Maldito, juro que te devolveré este golpe multiplicado por 1000, diría Rice mientras se ponía de pie con múltiples heridas en su cuerpo que eran sanadas lentamente. Aún puede mantenerse de pie después de esos fuertes golpes, es admirable tu fuerza de voluntad, pero eso ya se te va a terminar, diría Goku mientras los veía seriamente. El poder prohibido nunca se me acabará, es un trato supremo, que hasta mi muerte serviré a ese poder, diría Rice. Así que un gran costo por un poder patético, vaya inútil eres, diría Goku mientras se lanzó a gran velocidad, clavando una infinidad de golpes en un solo segundo. Rice volvía a salir disparado hasta colisionar de nuevo con el planeta. El poder lo está matando lentamente y él no se da cuenta, diría Goku mientras esquivó un fuerte golpe fácilmente y de un fuerte puñetazo, le destruyó algunos órganos del guerrero con costillas. Rice escupió sangre por la magnitud de ese golpe. Vaya que bajo has llegado hasta no poder ante mí, diría Goku, y de dos fuertes golpes dejó en un mal estado a su rival. Rice se ponía de pie por pura fuerza de voluntad, pero fue mandado a colisionar por varios golpes. Vamos ya, ríndete si no quieres terminar siendo polvo, diría Goku mientras veía seriamente al guerrero. Prefiero ser polvo cósmico que servirle a un inútil, diría Rice, pero en eso sintió como un puño lo había atravesado. Fue hasta el más allá, diría Goku, mientras le dejaba ir una gran cantidad de poder relámpago. Rice creó una fuerte explosión por el fuerte rayo. ¿Cuánto tiempo sin verte?, diría Khonsu en el cuerpo más usando el de cara. Ah, no asustes de esas maneras, diría Goku ya que estaba distraído. Pero bien, ¿cómo la pasas en ese lugar donde estás?, diría Khonsu. La compañía no es mala y ya la has visto varias veces, diría Goku. Sí, pero es muy egocéntrica, pero bueno, es normal en ella, diría Khonsu. Sí, pero ¿qué dicen tus compañeros dioses de esta batalla?, diría Goku. La mayoría está sorprendidos, pero algunos están más serios, ya que si ese tal emperador llega no creo que la dimensión sea capaz de resistir dicha batalla. Jaja, es broma, ¿verdad? Esta dimensión no se destruirá más que el por el Saiyajin de la leyenda, solo se destruirán algunos Omegaverso en dicha batalla, pero no la dimensión, diría Goku. Bueno, tienes razón, pero crees ganarle con tu poder, diría Khonsu serio. Claro, pero no sé si el orgulloso dios Saiyajin quiere hacer el pacto, ya que si lo hago, yo me limito a usar el poder de las 3 gemas que tengo, diría Goku. Tendré que, ya que el destino de la dimensión posiblemente dependa de una sola decisión, diría Khonsu. Pues él no lo entiende así, y después de esta humillación creo que recapacitar en sí no, pues despídete de todo lo que conoces, diría el Saiyajin. Pues lo tendré que hacer aceptar, y si es por la fuerza bruta y lo haré es por el bien de la dimensión, diría Khonsu. Bueno, me despido, solo tú sabrás esto, así que deja el cuerpo, les borraré este acontecimiento, solo le dejaré su humillación, diría Goku. Los vemos después, diría Khonsu mientras dejo el cuerpo de la guerrera. Ojo carmesí, eliminación de recuerdos de hace unos minutos y despierta, diría Goku mientras la luz carmesí les afectó a todos los de la zona. ¿Qué fue lo que pasó?, diría Kakaroto viendo los cadáveres que habían. Akame aún no se recupera de sus heridas, pero su oponente murió. Maldición, fue humillado de nuevo, ¿cómo es posible esto?, diría el Saiyajin serio. Pues el motivo es que tu poder no es el suficiente para lidiar con la amenaza que se aproxima, diría el dios serio. ¿Acaso esto lo hiciste vos?, diría Kakaroto serio. La carnicería de dioses va a empezar, y tú serás el principal objetivo de tu otra parte por esta masacre, diría Khonsu mientras dejó el cuerpo de cara. En una dimensión diferente. Así que has tenido diversión, diría el ser que se encuentra con el Saiyajin. Sí, pero no fue la gran cosa como terminé pensando, diría Goku. Es una dimensión en desarrollo, pero su crecimiento en poder ha sido impresionante, diría la guerrera. Pero espero tener acción con ese tal emperador, se ve que será una buena batalla, diría Goku con una pequeña sonrisa. La carnicería de dioses va a empezar en esa dimensión, si esa Kakaroto no pide tu ayuda, diría el guerrero. Y lo hará, su orgullo va a acceder a darme el poder de nuevo, diría Goku viendo a la diosa con una pequeña sonrisa. Pero no, que el orgullo de los Saiyajines es más fuerte para ceder ante un rival, diría la diosa. Sí, pero al ver dónde se encuentra la situación, lo hará perder su orgullo, diría Goku. Volviendo a la dimensión. ¿Y qué piensas hacer?, preguntó Kara, la cual logró despertarse. Mejorar sus habilidades, diría Kakaroto mientras le impactó varios golpes en un meridiano de Ayame mientras le ayudó a fluir el ki mejor y déjale ir grandes cantidades de poder que terminaron reparando todo lo dañado. Akame es la más dañada, diría Goku mientras reparó con dificultad el meridiano dañado y le dejó fluir una gran cantidad de poder para que el cuerpo de la guerrera repara el daño por sí solo. Bien, pero primero hay que descansar, diría Kara mientras cae de rodillas al estar agotada. Bueno, tomen ese descanso, yo no, diría Kakaroto serio. Bien, cariño, espero no te pases en tu límite de fuerza, diría Kara mientras se fue a su habitación a descansar. Vaya, veo que la batalla fue difícil, diría Ilia mientras llegó donde se encuentra el Saiyajin.
Así que visto todo, pensé que con mi poder actual podría derrotarlo, pero no fue así, fue humillado de nuevo, diría Kakaroto serio. Ahora deberás entrenar el doble para no volver a ser derrotado así de fácil, diría Ilia mientras veía al Saiyajin. Claro que sí, duplicará el entrenamiento para que sea más efectivo y detener la carnicería de dioses, diría Kakaroto serio. Sí, pero si llegas a fallar está la opción B y tú sabes cuál es, diría Ilia. Sí, deberé pensarlo bien, diría Kakaroto. Pues yo opino que no hay nada que pensar, diría Ilia. Bien, debes ir a cuidar el universo por si pasa algo y ya sabes, me avisas, diría Kakaroto. Bien, nos vemos después, diría la diosa mientras se fue. Ahora tocará superar mis límites una vez más, para proteger a lo que más amo, se diría Kakaroto en sus pensamientos, mientras llevó a sus hijas a sus habitaciones para que descansen. Y él se fue a una dimensión diferente que solo él sabía dónde se encontraba. Ahora los movemos entre dimensiones más específicas en los límites de las dimensiones, ya que es donde el guardián no encontraría a el emperador. ¿Qué pasó con la tropa enviada a la dimensión 2460? Diría Kratos mientras veía a su general. Dichas tropas llegaron aproximadamente medio mes y no desde hace 4 días no recibimos respuesta, diría su general mientras lo veía seriamente. Era menos de esperarse, una versión diferente mía los terminó venciendo, diría el emperador con una pequeña sonrisa. Pero señor, eso es imposible, esa tropa era la segunda más fuerte y no pudieron ser vencidos así de fácil, diría la general de la tropa 3. Jaja, no sabes la fuerza de mis versiones, aparte ya han llegado a las dimensiones más poderoso de la 3000 en adelante, los guerreros son más poderosos hasta la 1, diría Kratos. Entonces señor, ¿qué piensa hacer ante esta situación? Diría la general 1. Mandar a una tropa sería una pérdida de tiempo y no vamos a esperar más días para ver si vuelve esa tropa, diría Kratos serio. Como usted ordene, en ese tiempo vamos a preparar a la tropa 3, diría la general. Bien, entrenan lo suficiente porque no se le hará una batalla fácil si llegan a ser mandando, diría Kratos. Volviendo a la dimensión, vemos a un Kakaroto en meditación mientras un se estaba formando enfrente de él. La técnica ilusión de mundos la había mejorado hasta copiar a un guerrero con su poder y sin perder el poder. Así que así se ve el Saiyajin del infinito, diría Kakaroto, que hizo la ilusión del Saiyajin del infinito en su forma de poder oscuro, ya que es la que logró ver en unos de sus vistazos en las dimensiones. ¿Qué pasa que hago aquí? Diría Goku. Kakaroto, al no saber el poder exacto del Saiyajin en esa fase, él la creó un poder que sobrepasa a el guerrero por poco. Eso significa que Kakaroto puede derrotar al mismo Saiyajin del infinito en la ilusión. Venga, tendré que matarte e ir lentamente superando mis límites, diría Kakaroto. Gravedad del rey, diría Goku mientras una fuerte gravedad cayó en el guerrero. Kakaroto por poco es aplastado por la gravedad, el Saiyajin estaba en su fase 2, demonio. Veo que eres capaz de seguir de pie, diría Goku viendo seriamente al Saiyajin. Maldición, esta gravedad si la posee el verdadero Saiyajin será un verdadero dolor de cabeza, se diría Kakaroto en sus pensamientos, pero fue sacado de ellos por una fuerte patada que recibió que lo sacó disparado cientos de metros. Vamos, si quieres superar tus límites, debes hacerlo de la forma más difícil, diría Goku mientras se iba acercando lentamente donde el guerrero y le dejó ir una infinidad de golpes. Kakaroto escupió sangre por la magnitud de cada golpe que le había daño a algunos órganos vitales del guerrero. Así que puedes defenderte de un ataque de esta magnitud, diría Goku mientras esquivó una fuerte patada que iba donde él a gran velocidad. Kakaroto se sorprendió por lo hecho y a su máxima velocidad en esa forma lanzó 2 fuertes puñetazos. Goku logró esquivar un puñetazo, pero el siguiente fue imposible, que le dio de lleno, sacándolo disparado algunos metros, pero rápidamente tomó su postura y detuvo otro puñetazos. Imposible, su reacción es más rápido de lo previsto por mí, diría Kakaroto mientras fue impactado por un fuerte rodillazo en todo el mentón, que lo movió varios metros. No me digas que con un poder así de patético piensas destruir al mismo carnicero de dioses, diría Goku mientras veía seriamente al Saiyajin. Que como sabes eso si solo eres una ilusión, diría Kakaroto mientras se ponía de pie viéndolo seriamente. No por ser una ilusión significa que no sepa lo que pasa al ser una tuya, sé por la situación que se pasa afuera, diría Goku. Bueno, es un buen punto, diría Kakaroto mientras esquiva un fuerte puñetazo que se dirigía a él. Uno de tus mayores debilidades es tu resistencia, te has basado mucho en tu poder visual, que es impresionante, pero no en tu poder físico, y es lo que cobra factura en cada batalla, diría Goku mientras seguía lanzando fuertes golpes a grandes velocidades.
Kakaroto tenía muchas dificultades al esquivar los fuertes puñetazos. En cierto punto las palabras de Goku eran ciertas. El Saiyajin se enfocó en mejorar más la habilidad de los ojos de demonio que en su resistencia, que le pasa factura en varias batallas. Ambos le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Por donde iban pasando solo dejaban gran cráteres por la magnitud de cada uno de sus golpes, que eran brutales. Kakaroto tenía muchas dificultades al esquivar varios golpes que le iban dando de lleno, causarle daño considerable. Goku aún se mantenía estable sin usar demasiado poder en la batalla. ¿Cómo es posible que la ilusión me esté ganando?, se diría Kakaroto mientras iba esquivando los fuertes golpes con mucha dificultad. Eso se debe a que soy superior aquí en poco poder, diría Goku mientras seguía lanzando fuertes golpes. Puedes leer los pensamientos también, diría Kakaroto. Muchas habilidades tengo, diría Goku mientras seguía lanzando fuertes golpes a grandes velocidades. Kakaroto fue impactado por un fuerte golpe que lo sacó disparado hasta colisionar brutalmente con el suelo de la dimensión. Goku no se detuvo a ir a una velocidad bestial, le dejó ir una fuerte lluvia de esferas de poder. Escudo carmesí de llama eterna, diría Kakaroto mientras el fuerte escudo lo defendía de la fuerte lluvia de poder. Goku, al ver esa distracción del guerrero, lanzó un fuerte golpe a gran velocidad. Kakaroto logró ver el fuerte golpe y logró moverse. Goku impactó brutalmente el suelo creando un gran cráter por la magnitud de golpe. ¿En serio usaste una gran fuerza en solo ese ataque? Podías hasta matarme, diría Kakaroto mientras pasó a la fase 3 de los demonios. La idea es esa, sabes más bien que nadie. Cuando un Saiyajin es dañado de gravedad, su poder aumenta a grandes escalas hasta lograr niveles impresionantes, pero eso tiene su límite, diría Goku. Todo poder bruto ganado así tiene un límite y creo que ya lo use yo, diría Kakaroto mientras veía seriamente al Saiyajin. Claro que no, aún no has llegado a ese límite, aún te falta más, diría Goku serio. ¿Y cómo sabes eso?, diría Kakaroto. Puede ver a través de tus meridianos ese poder que está bloqueado por tu miedo a perder a tu familia. Así que puedes ver a través de mí, diría Kakaroto. Debes eliminar ese miedo y afrontar lo que se aproxima, porque si no te vas a limitar en batallas de grandes magnitudes, diría Goku serio. Tienes razón, debe eliminar eso, diría Kakaroto. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides suscribirte y dejar tu like.